Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis el título, ¿no? Bendiciones, fundamentos básicos para la vida de un cristiano. Estamos en la sección B, que habla de los fundamentos del discipulado, los fundamentos para ser un buen discípulo de Cristo. Jesús nos llamó a ser discípulos, no a ser creyentes, ¿verdad? O sea, por eso hay unos fundamentos, hay unas bases que estamos estudiando para un buen discipulado. La importancia de tener unos buenos fundamentos, una buena base. Como discípulos de Jesús, vamos a hacer un corto resumen, nuestras vidas deben ser estructuras espirituales. La Biblia nos llama de distintas maneras: el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, edificio de Dios y una casa espiritual. También tenemos que tener en cuenta que el único fundamento ya está puesto, que es Jesucristo, es la base, es el fundamento base de todo cristiano y, claro está, también de los discípulos. ¿Cómo se edifica entonces sobre ese fundamento? Estamos estudiando precisamente esta pregunta: ¿cómo se edifica sobre este fundamento, sobre el fundamento de Cristo? En primer lugar, estudiamos que tenemos que edificar con materiales sólidos y duraderos, o sea, sólidos y duraderos. También hablamos que tenemos que basarlos, edificar sobre nuestra fidelidad a la palabra de Dios. O sea, ser fieles a la palabra de Dios, a Dios, en todo lo que su palabra dice. Tenemos que ser fieles hasta la muerte, ¿no? Eso lo aprendimos en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, donde vemos el mensaje a la iglesia de Esmirna, que es un mensaje para la iglesia de hoy también. Cuando dice: no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estuvimos hablando sobre la corona de la vida, si recordáis, que representa la recompensa que Dios da a los creyentes que han sido fieles bajo las pruebas y las dificultades, incluso hasta el sufrimiento o la muerte física. La siguiente pregunta es: ¿quién recibirá la corona de la vida? Los que soportan en primer lugar la tentación, así lo dice Santiago, su carta capítulo 1, verso 12. Y en segundo lugar, los que son fieles, como he dicho, hasta la muerte. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. La fidelidad, así como el amor, la misericordia, la bondad, son parte de la esencia de Dios, y Dios no cambia. Cristo en Mateo capítulo 10, verso 33 nos dice: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13, Pablo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aparentemente estos dos versículos parece que están en oposición, pero nada de eso. O sea, la Biblia jamás se contradice, la palabra de Dios no dice una cosa y la niega, sino que aquí vemos el equilibrio glorioso del Evangelio. Primero es: si uno rechaza, está diciendo Cristo, si uno rechaza a Cristo, Él también lo rechazará. Y esto habla de justicia. Aquel que no acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, o sea, lo rechace, se le aplica la justicia divina. Pero en segundo lugar, aquí está el equilibrio, pero si uno que ha nacido de nuevo, una persona salva, un creyente salvo, cae en debilidad, aún siendo infiel en esa debilidad, Cristo sigue siendo fiel a él. Eso se resume como la gracia de Dios. Y entonces buscará siempre su restauración. ¿Veis el equilibrio? A veces parece ser que se enfrentan estos dos versículos, pero nada que ver, se complementan y tiene un equilibrio lógico el Evangelio aquí en este sentido. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo se edifica? ¿Cómo podemos edificar sobre el fundamento de Jesús? En tercer lugar, es el que vamos a trabajar hoy, con reverencia al Señor de la obra. En 1 Corintios capítulo 3, verso 10, Pablo dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Habrá juicio, hay juicio. Dios no bendice cualquier cosa que hagamos. Él quiere edificación sobre la roca para la gloria de su Hijo, para que el Hijo lo glorifique y también el Hijo sea glorificado.
El apóstol Pablo escribe aquí a los Corintios y se dirige a una iglesia que tenía muchas bendiciones espirituales, pero también tenía muchas divisiones. Había dones, había conocimiento, pero también había carnalidad y orgullo. Yo diría que es una copia de lo que ocurre hoy en día. En este pasaje Pablo usa la figura de una edificación espiritual. Él había puesto el fundamento, que es Jesucristo, y ahora otros estaban edificando sobre ese fundamento. Pero Pablo les hace una advertencia y nos la hace a nosotros también. Cada uno mire, esté atento cómo sobreedifica sobre esa base que es Cristo. O sea, ahí está nuestra responsabilidad y nuestro trabajo. Cristo es el fundamento que debemos utilizar para edificar, digamos, nuestra casa espiritual, nuestra familia, nuestro hogar, como personas, como iglesia. Esto no es un consejo pasajero ni liviano, es una exhortación muy seria del apóstol, que va dirigida no a los incrédulos, va dirigida a los creyentes, a su iglesia. No importa si eres predicador y lo hagas divinamente, si eres maestro de la palabra, si eres joven o anciano en el Señor. Si ahora estás en Cristo, eres una nueva persona. No importa tu vida anterior y tienes un buen fundamento, un fundamento sólido y eterno, que es Cristo. Por eso digo que aquí empieza nuestra responsabilidad. Y la pregunta es, ¿qué estamos edificando sobre ese fundamento? Esto habla de una construcción personal. Cada uno debe construir, Pablo así lo dice, cada uno mire cómo edifica, cómo sobreedifica sobre Cristo. Es algo personal. Luego también como iglesia, pero en primer lugar tiene que ser un autoanálisis, un autoexamen de cómo estamos viviendo el llamado a esa base sólida, esa base que es Cristo, el llamado a edificar sobre él. Pablo no dice que el pastor mire ni que los líderes juzguen, sino que cada uno mire su propia obra. ¿Estáis entendiendo? Esto nos habla de responsabilidad personal, mirar nuestra propia vida cristiana, ver cómo estamos viviendo espiritualmente hablando, mirar nuestro caminar con Dios, si realmente estamos caminando con Dios o vamos de espaldas a Él, mirar nuestra motivación, por qué hacemos las cosas, por qué venimos a la iglesia, por rutina o por miedo a perder la salvación. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Por qué servimos en la obra? Nuestras obras, nuestro carácter, ¿se parece a Cristo? No se trata de cuánto edifiquemos, sino de cómo edificamos. ¿Es en amor o es por interés? ¿Es para la gloria nuestra, humana, o para la gloria de Dios? ¿Es con oro, plata y piedras preciosas, o sea, lo que perdura, o con heno, madera y hojarasca, lo que se quema? Son preguntas que tenemos que hacernos. Habrá un día, dice Pablo, en que toda obra será puesta a prueba. Ese día revelará si hemos edificado para la eternidad o hemos edificado para nosotros mismos, para nuestro propio interés. Aquí hay dos tipos de creyentes, que aunque salvos los dos, no estoy hablando de perder la salvación, pero sí de perder la recompensa. Primero está el que recibe precisamente la recompensa, es aquel que edifica con lo eterno. Su vida, su servicio, su fidelidad serán premiados por el Señor. Tendremos un regalo, una recompensa especial, no la salvación ya la tenemos. Y luego está el que sufre pérdida. Es salvo, sí, pero llega al cielo sin fruto, sin galardón, como aquel que escapa de un incendio con las manos vacías. Sale corriendo y no le da tiempo a coger nada. Muchos podrán presentarse así seguramente, pero no es el propósito y el fin del Señor. El Señor quiere recompensarnos, pero claro, para recompensarnos tenemos que ser fieles a Él y no presentarnos con las manos vacías. Qué tristeza será presentarnos ante Cristo con una vida que hemos malgastado
en cosas mundanas. Por eso Pablo, insisto, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Repito, estas palabras no son para inconversos, son para nosotros, los creyentes. Dios quiere que vivamos con responsabilidad espiritual, que no desperdiciemos los dones que tenemos, que no los tenemos guardados como aquel que guardó el talento, lo escondió y no produjo nada. El tiempo, no podemos perder el tiempo y tampoco la gracia que hemos recibido. Si hemos recibido cosas de gracia, tenemos que dar cosas de gracia. Tenemos que ser canales de bendición para otros. ¿Estamos edificando en nuestro hogar con paciencia, fe y con amor? ¿Estamos sirviendo al Señor con un corazón limpio? ¿Estamos invirtiendo en lo eterno o en lo pasajero? Esta palabra debe hacernos despertar y reflexionar, que podamos decir, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y pruébame, conoce mi corazón y conoce mis pensamientos. El fundamento, repito, ya está puesto, que es Jesucristo. Ahora la responsabilidad es nuestra, mirar cómo edificamos, porque un día todo será probado. Y lo que esté edificado sobre la hojarasca, sobre el heno, sobre materias efímeras, se quemará, y lo que esté edificado sobre oro, plata y piedras preciosas, eso va a permanecer. Amén. Esto, hermanos, es de aplicación y es un llamado, primero para los creyentes. Debemos examinar nuestra vida. Debemos, repito, examinar nuestra vida. No podemos quedarnos de manos cruzadas oyendo sermón tras sermón y no hacer nada, porque entonces no sirve para nada. Estaremos llenos de conocimiento mental, pero no tendremos la bendición de Dios si no aplicamos el conocimiento. Ser sabio significa aplicar a nuestra vida lo que sabemos. Si no, ¿de qué sirve saber una cosa si no la aplicamos? Por eso, repito, es un autoexamen para los creyentes. ¿Está nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestro servicio edificado sobre Cristo? La pregunta que debemos hacernos. Si has edificado con ideas humanas, tienes que derribarlas y empezar de nuevo. Empezar en Cristo, en la base, en el fundamento que es Cristo. Y luego a los inconversos, es un llamado también. No se puede edificar nuestra salvación con obras. Solo Cristo salva, en ningún otro hay salvación. Es el fundamento también para la salvación. Todo aquel que quiera ser salvo tiene que fundamentar su vida en Cristo. No hay otro camino, no hay otra opción. Hay una gran verdad. Todo lo que no está sobre Cristo será derribado en el día final, en el día del juicio. Y también es un llamado a la Iglesia. No debemos dar gloria a las personas ni a estrategias humanas, tampoco a logros humanos, sino Cristo es la base y Él se merece toda la gloria. Si tenemos algo, si somos algo, si tenemos talento, si tenemos lo que tengamos, nos viene de Él. Él es el dador de todo. Que cada predicación, cada ministerio, cada actividad tenga a Cristo como el centro, la raíz y el fundamento. No hay dos fundamentos, solamente hay uno, es Cristo. No hay caminos alternativos. Cristo es el único camino, no hay otro camino, no hay otra opción. Todo lo que no esté cimentado en Cristo se vendrá abajo, tarde o temprano. Pero quien edifica sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, tendrá una casa firme, una vida que glorifica a Dios y luego tendrá una recompensa eterna. El mejor fundamento de todos para un edificio es la roca sólida. Cualquier arquitecto para edificar una casa o edificar un edificio tiene que buscar una base sólida. Primero, la base sólida, y sobre esa base se levantan los pilares. Si no tenemos una base sólida, por muy bonito que edifiquemos, al final se viene abajo. Cualquier tormenta, cualquier temblor tira esa edificación. ¿Es nuestra vida cristiana así, hermanos? ¿Estamos
edificando sobre base sólida o, como veremos más adelante, estamos edificando sobre la arena. No deberíamos construir nada a menos que lo basemos en Jesucristo, en su palabra. Él es nuestra roca. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, vemos lo siguiente. Pablo dice, y todos, refiriéndose a los israelitas camino de la tierra prometida en el desierto, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca espiritual dice que le seguía. El apóstol Pablo le recuerda a los creyentes de Corintio que el pueblo de Israel, aunque vivió grandes experiencias sobrenaturales, vivió grandes milagros, cruzaron el Mar Rojo, recibieron el maná, el agua que emanó de la roca cuando había falta de agua, tenían sed, el paso del Jordán. No todos agradaron a Dios, muchos, a pesar de todo, se quejaban. Pablo quiere despertar a los cristianos dormidos, confiados, y mostrar que las bendiciones espirituales, ni mucho menos las bendiciones materiales, no son una garantía de que estamos permaneciendo en Cristo, de que somos verdaderos cristianos. Hay algunos cristianos que dicen que les va bien y se consideran que les va bien porque son buenos cristianos, pero los bienes materiales, las bendiciones materiales, incluso las bendiciones espirituales, no te garantizan que realmente estés edificando tu vida sobre Cristo. Por este motivo viene esta exhortación y esta advertencia de Pablo y lanza una declaración gloriosa. Dice, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta es una de las imágenes, digamos, más bellas y profundas y proféticas sobre la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo como la roca. La roca es la provisión divina. Digamos que en el camino hacia la tierra prometida y hoy para nosotros la roca Cristo es quien nos provee. En Éxodo capítulo 17, verso 20 leemos, y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua. El pueblo de Israel tenía sed en el desierto. No había fuentes, no había pozos, solo había arena, calor, sequedad, serpientes, lagartos. Entonces Dios le dice a Moisés, golpea la roca. Cristo es esa roca golpeada, hermanos, herida por nosotros, por nuestros pecados. En la cruz fue golpeado, herido por nuestras rebeliones, y de él brotó el agua viva de la salvación. ¿Veis la similitud? La profecía, lo que el Antiguo Testamento habla proféticamente sobre la roca, sobre Cristo. No brotó agua hasta que la roca fue golpeada. No hay salvación sin cruz. No hay salvación sin aceptar y reconocer lo que ocurrió en esa cruz. El agua de vida, la salvación, salió de su costado para todos. Nadie queda excluido. Así como Israel en el desierto tenía una fuente sobrenatural de agua, el cristiano, el creyente verdadero hoy tiene a Cristo como una fuente inagotable de vida, de provisión, de consuelo y de renovación espiritual. Y luego dice la roca que los seguía. Este detalle es importante. La roca era quien los seguía a ellos. El texto no dice que ellos iban detrás de la roca, sino que la roca iba con ellos, detrás de ellos. No fue, digamos, un evento aislado. La fuente de provisión los acompañó durante todo el camino hacia la tierra prometida. Cristo no es una experiencia del pasado, tampoco es un recuerdo de nuestra conversión. Cristo nos sigue, nos acompaña y camina hoy junto a nosotros siempre. Él es la fuente permanente de la gracia. Donde vayamos, Él va. En el gozo y en la prueba, Él está. En la victoria y en el fracaso, Él está con nosotros.
El manantial de vida no está, digamos, en las circunstancias. El manantial de vida está en Cristo. Como el maná que caía cada día y el agua brotaba cada vez que era necesaria, Cristo no falla. Él es suficiente y Él nos sigue, como la roca seguía a los israelitas. La roca es Cristo, está clarísimo, la tipología profética cumplida. Pablo no deja lugar a dudas y lo expresa muy claro, la roca era Cristo. Esto no es solo una figura poética, es una realidad espiritual. Cristo es la fuente, el sostén, la base firme sobre donde debemos edificar nuestra vida cristiana. David declara en el Salmo 18, verso 2, el Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cristo, que es Dios, es la roca firme donde tenemos que basar toda nuestra vida. Y en Isaías capítulo 26, versículo 4, dice, confiad en Dios perpetuamente, o sea, siempre, eternamente, porque en el Señor está la fortaleza de los tiempos. Debemos confiar siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. En Efesios capítulo 2, verso 19 al 21, Pablo nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, sobre la base, sobre la roca de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Preciosas palabras del apóstol Pablo. Juntos, hermanos, constituimos su casa espiritual, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que Cristo enseñó, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. En Juan capítulo 7, verso 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y también, repito lo que dije antes, Cristo es la roca herida, la roca golpeada, que de su costado salió su iglesia. Recordemos que cuando le clavaron la lanza salió agua y salió sangre. La sangre simboliza el perdón de nuestros pecados, la iglesia perdonada. Y el agua significa el agua de vida, la salvación. Muchos hoy beben de cisternas rotas y muchos creyentes también buscan en el mundo saciar su sed, pero solo Cristo sacia de verdad. Cualquiera que se apoya en Cristo no será jamás movido. Y luego hay una advertencia espiritual, porque dice Pablo, no todos agradaron a Dios. Pablo nos recuerda y nos advierte que a pesar de tener esta roca, muchos perecieron en el desierto, muchos murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque desecharon, despreciaron la roca, porque tentaron a Cristo, porque vivieron en idolatría, fornicación y hubo mucha murmuración, que es el cáncer de la iglesia hoy, la murmuración, la crítica. El deporte nacional nos gusta darle a la sin hueso. Tener a Cristo no es una licencia para pecar, es motivo para vivir en santidad. No basta con haber probado el agua, debemos seguir bebiendo de ella cada día. ¿Estamos bebiendo de la roca? ¿Estamos bebiendo cada día de su palabra, de la palabra de Dios? ¿Nos alimentamos de su palabra? ¿Nos saciamos con su palabra? Hoy, el mismo Cristo que caminó con Israel en el desierto, continúa con nosotros, va detrás de nosotros, va a nuestro lado. Él fue herido por nosotros, el pecado lo llevó, nuestro pecado lo llevó a la cruz. Él es nuestra fuente en medio del desierto. Él no nos deja, Él nos sigue,
pero también nos llama, nos exige ser agradecidos y fieles con Él. Es la contrapartida, que es nuestra responsabilidad ser agradecidos con Dios cada día, darle gracias a Dios cada día, por lo que nos da y también por lo que no nos da. Porque si no nos da algo que le pedimos es porque realmente no nos interesa. Y luego ser fieles a Él, fieles como Él es fiel a nosotros. Si alguno ahí no excluye a nadie, dice, tiene sed, venga a mí y beba. Hay que ir a Cristo, hay que ir a la roca. No deberíamos ni hacer ni construir nada que no esté apoyado en la figura de Jesucristo. Si intentamos construir algo fuera de esta verdad, entonces el día del juicio lo traerá todo a la luz, porque todo lo que hayamos construido será probado y solamente recibiremos recompensa aquellos que hayamos hecho una obra que sobreviva, que al pasar por el fuego sea perpetua. Y el ejemplo es el oro, la plata y las piedras preciosas, que aunque pasen por el fuego, no se queman. En Juan capítulo 5, verso 19, dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús apoyará siempre solo lo que ve que el Padre está haciendo en la vida de nosotros, en la vida de las personas. Lo que Dios el Padre hace en cada uno de nosotros tendrá el apoyo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso debemos pedirle a Dios, al Padre, que su voluntad se cumpla en nuestra vida y hacer solamente lo que Él desea de nosotros. Entonces sabremos que Jesús lo estará apoyando y podremos empezar a construir sobre Él la roca firme y la roca segura. Roca o arena. Para construir una buena casa se necesitan unos buenos cimientos. Eso lo tenemos claro todos, ¿verdad? Para poder construir una buena vida cristiana también se necesita una buena base. Esa base se llama Jesucristo y esto significa edificar, construir nuestra vida cristiana sobre la palabra de Dios. Centrarnos en la palabra de Dios. Para eso es necesario conocerla. Para eso es necesario leerla, meditarla, escucharla cada día, para que nuestro espíritu siga siendo edificado y alimentado y vaya creciendo. Nadie puede poner un fundamento, una base distinta de la que ya tenemos, que es Jesucristo. Hoy hay nuevas ideologías, nuevas tendencias, nuevas sectas que yo llamo, que traen nuevas revelaciones y nuevas historias, pero lo que está escrito es lo que está escrito, es lo que perdura. La base sólida es la palabra de Dios. Nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo y su palabra. Nadie inteligente construye una casa sobre la arena, ¿verdad? La construye sobre un buen cimiento, sobre una buena base. Por eso en Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49, Jesús dice, esto es una pregunta muy actualizada para hoy, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me decís Señor, Señor, que significa dueño? Estamos diciéndole, Señor, eres mi dueño. Pero el Señor te manda a hacer cosas y no las hace. ¿Por qué lo llamas Señor, Señor? Dice, todo aquel que viene a mí y oye, oír significa también obedecer mis palabras y las pone en práctica. Os diré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, no puso en práctica la palabra de Dios, la escucha, por aquí me entra, por aquí me sale, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río vino, el mismo río, a los dos le vino el mismo problema, la misma dificultad, el mismo río con ímpetu,
y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús describe dos maneras de sobreedificar, de construir, o encima de la arena, un fundamento inestable, o encima de la roca, un fundamento sólido y estable. Mucha gente, incluso muchos cristianos, están construyendo su vida sobre un fundamento inestable, tales como son el materialismo, la ambición, el deporte, poniéndolo como el deporte no es malo, pero a veces lo ponemos en primer lugar, la educación, la filosofía, las tradiciones de los hombres, la sabiduría humana. Todo esto son fundamentos inestables. Todo esto es arena. El único fundamento estable de roca sólida es el Señor Jesucristo, que es su palabra, que es la verdad. De este pasaje de Lucas podemos ver algunos puntos a destacar. ¿Qué constituye una vida sólida? Todo aquel que viene a mí, dice Jesús. Eso trata de tener relación de intimidad con el Señor. Venir a Él significa estar con Él, convivir con su palabra, orar, interceder, dialogar con Él en intimidad. Oye mis palabras, oír, prestar atención a su palabra para obedecerla. Y luego dice, ponlas en práctica, que significa hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Yo preguntaría, ¿andamos en la voluntad de Dios? ¿Andamos en la voluntad perfecta de Dios, lo que Dios quiere que vivamos en su voluntad, pero no por un capricho, sino para que nos vaya bien, para que nos pueda bendecir, para que se abran las puertas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros? ¿Puede uno oír y no hacer? Jesús lo expresa muy claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esto es conocer la palabra de Dios y no hacerla, no ponerla en práctica. Claro que sí, claro que puede haber personas que escuchen sermones y sermones y prédica y palabra y nunca obedecen. Claro que las hay. Es conocer la palabra, repito, y no hacer. Santiago capítulo 1, verso 21 al 25, el apóstol aquí es muy claro. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, la inmoralidad sexual, por ejemplo, y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder, esa palabra tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Son palabras del apóstol Santiago. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres, si eres guapo, si eres feo. Tú no te ves si no te miras a un espejo, ¿verdad? Es imposible vernos a nosotros mismos. A ver si te puedes ver tu propia cara si no te miras a un espejo. Pero no vas a estar todo el día mirándote al espejo. Bueno, algunos tienen... Nos vamos del espejo y nos olvidamos. Así es el ejemplo que pone Santiago. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que has escuchado, entonces Dios te bendecirá por ser obediente. La obediencia tiene un premio. La bendición de Dios. ¿Cómo es el que oye y hace la palabra? Otro punto. Jesús lo dice, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Quitó todo lo que estorbaba entre Dios y él. Quitó todo aquello que estorbaba entre Jesucristo y él. Hay que quitar, hermanos, cosas que impiden la relación con Cristo. Dice que quitó todo lo que había entre él y la roca. Se aseguró que estaba en una posición sólida, incluso habiendo tenido que cavar profundo. A veces esto cuesta, quitar escombros para estar en contacto
perfecto con Jesucristo, cuesta quitar escombros, esto implica de trabajo y sacrificio, es algo costoso y tarda tiempo, pero si hay voluntad, se consigue, porque la perseverancia también es una de las características de un buen cristiano, ser constante y perseverante. ¿Por qué se debe construir la casa en la roca? Porque cuando viene la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Si vienen las pruebas, los problemas, las dificultades, a veces son fuertes, son problemas serios. Y si no está fundamentado sobre la roca, se te va todo abajo. En la naturaleza de la vida es normal que haya tormentas. Nadie se escapa de las tormentas. Tarde o temprano nos llegan los problemas a todos y tenemos que estar preparados. Para eso debemos edificar sobre la roca. En Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29, el autor dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, en este caso Dios, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Aquello que haya sido edificado sobre una base sólida. Vendrán todo esto y estamos viendo todos estos acontecimientos, todo este temblor sobre la tierra, sobre los cielos, estamos viéndolo. Pero solamente va a permanecer aquello que esté construido, edificado sobre las rocas sólidas, sobre Cristo. Y luego dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. ¿Qué le pasó a la casa en la roca? La casa no pudo ser movida porque estaba bien construida, estaba fundada en la roca. Le vino el mismo, como he dicho, el mismo ímpetu, el río con ímpetu que le vino a la otra casa. ¿Habrá tormentas en nuestra vida cristiana? Claro que sí. Pero si estamos oyendo y estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, las tormentas no nos moverán. Pero hacen falta los dos condicionantes: oír, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Entonces las tormentas no nos moverán. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida cristiana, nuestro trabajo no se va a venir abajo. Pero tenemos, repito, que poner el fundamento sólido, que es Cristo. ¿Cuál es el peligro al construir nuestra vida cristiana? ¿Qué peligro corremos? Dice Jesús, el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, algo sin fundamento, sobre la arena. Todo el que oye las enseñanzas del Señor, todo el que oye su palabra y no la obedece, es un necio. Así de claro, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿A quién se le ocurre construir una casa sobre la arena? Así lo expresa el propio Jesús, no estoy diciéndolo yo, que es un necio, no soy yo quien lo dice. Dice Jesús en Mateo capítulo, en el Sermón del Monte, Mateo 7, verso 26, pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena es otro necio. ¿Qué le pasa a la casa sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó y fue grande la ruina de aquella casa? Hay muchos cristianos que viven ruinosamente y es porque no edifican sobre la roca. Supuestamente se llaman cristianos, escuchan la palabra, vienen a los cultos, pero no obedecen, da igual lo que les diga. Y el Señor Jesucristo los llama necios.
Primero, porque su vida es un desastre. Aquel que no obedece la palabra de Dios no es feliz. Su vida no es una vida plena y abundante, esa vida plena y abundante que Jesús promete y quiere que vivamos, nos ofrece. Y luego que corre riesgo de la eternidad. ¿Dónde pasará la eternidad aquel que vive en pecado y Jesús se presenta a recoger a su iglesia? ¿Se va a ir con la iglesia? Yo lo dudo, lo afirmo. Se queda aquí a la gran tribulación. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen sobre tu hogar, tu familia, tu casa, se va a venir todo abajo. Necesitamos, hermanos, reconocer cualquier fundamento inestable en nuestra vida y admitirlo y quitarlo para llegar a la roca sólida con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús en el Sermón del Monte nos enseña que todo el que escucha su enseñanza, escucha su palabra y la sigue, la obedece, es una persona sabia, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, sobre una buena base. La palabra de Dios nos enseña a trabajar sobre un cimiento sólido, basado en nuestra fe en Jesucristo, que es la roca y el cimiento. Y eso comienza el mismo momento en que conocimos al Señor, el mismo momento en que le aceptamos y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ahí comienza nuestro trabajo de sobreedificar. En Mateo capítulo 16 leemos los versículos 15 al 18. Él dijo, preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque decían que uno era Elías, otro el profeta, otro Juan el Bautista que había resucitado. Y Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, que era muy espontáneo, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no lo aprendiste de ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta roca, sobre esa confesión que hace reconociéndome como el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. No sobre la piedra de Pedro, sino sobre la roca que él confesó, que era Cristo, y el poder de la muerte no la vencerá. La verdadera iglesia está basada solo en la piedra angular, la roca principal que es Jesucristo, en nada más. Cualquier otra base no es auténtica y el edificio se va a venir abajo seguro. Pedro, ante el consejo en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, declara con valentía, este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Cristo fue rechazado, incluso por los de su propio pueblo, pero Dios le concede el máximo honor y lo convierte en la piedra principal del edificio que es su iglesia. Y recordad que en ninguno de salvación Dios el Padre lo puso en un lugar de gran honor y privilegio y le ha dado un nombre que sobresale sobre todo nombre, un nombre sobre todo nombre bajo el cielo. Es el único mediante el cual podemos ser salvos. Aquí se cimenta su fe en lo que dice Jesús, o sea, en lo que dice su palabra que es eterna. Permanecerá cuando vengan los tiempos y problemas difíciles. Aquel que es un buen cristiano, seguidor y servidor de Cristo. Pero los que confían en aquello que es efímero y transitorio y no están construyendo su vida cristiana sobre la base verdadera, sobre la piedra angular que es Cristo, ante cualquier problema pequeño, su fe se vendrá abajo. Por eso, edificar nuestra vida cristiana
Y hacerlo en el Espíritu requiere constancia, lo he dicho antes, trabajo, requiere sacrificio, requiere valentía. Pero tenemos una gran recompensa de parte de Dios. Es una necesidad para que cuando vengan las tormentas y las lluvias torrenciales, problemas, las dificultades de la vida cotidiana que seguro vendrán, podamos hacerle frente al depositar toda nuestra fe y confianza en la roca firme, la piedra principal, la buena base que es Jesucristo y su palabra. Y como conclusión por hoy de este tema, recordemos que para construir, haciendo digamos una frase resumen, para construir una buena casa se necesitan unos buenos cimientos, ¿verdad? Para poder construir una vida cristiana, para poder construir la verdadera iglesia, es necesario una buena base. Esa base es Cristo. Y esto significa edificar nuestra vida cristiana sobre la palabra de Dios. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.